Saludos mis queridos amigos y hermanos, nuevamente el pastor Leonel Cabrera con una lección más sobre la fe de Jesús. Hoy vamos a la lección titulada Lo que la Biblia enseña acerca del bautismo. Así que hoy vamos a aprender cuál es el verdadero bautismo establecido en la Biblia y cómo se bautizó Jesús y se bautizaron los discípulos. Oremos. Señor, gracias por esta oportunidad que nos da de poder estudiar tu santa palabra. Permítanos aprender cuál es el verdadero bautismo que tú estableciste cuando estuviste aquí en la tierra. Por lo tanto, te pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para que abra nuestra mente y podamos entender la lección que vamos a estudiar. Bendice a aquellos que la han de recibir a través de YouTube online o en cualquier plataforma digital y que ellos entiendan que debemos obedecer a la palabra de Dios por encima de todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben que cuando uno está pequeño, lo bautizan en la iglesia echándole un poquito de agua por la cabecita. Y también he visto otra clase de bautismo donde la persona deja, sumerge a la persona, no le sumerge el cuerpo entero en el bautismo. Pero vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a eso. Vamos a ver cuál es el verdadero bautismo y para eso vamos a ir al libro de Mateo, Vamos a ver quién es nuestro ejemplo en ese sentido. Libro de Mateo, en el capítulo 3, el bautismo de Jesús. Bautismo de Jesús, capítulo 3, dice. Entonces, comenzando en el verso 3, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Nótese que Jesús viajó de Galilea hasta el río Jordán para que el profeta Juan lo bautizara. Dice el verso 14, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, déjalo ahora sí, porque conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces Juan lo dejó así. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nótese que aquí Jesús va hacia el río Jordán y cuando Juan el Bautista lo ve, le dice, no, bautízame tú a mí porque tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, no, tenemos que dejar que se cumplan las Escrituras. Así que Juan bautiza a Jesús en el río Jordán. Y nótese que yo acabo de leer un versículo que dice que fue sumergido. Es decir, el cuerpo entero de Jesús fue sumergido en el río Jordán. Y cuando él salió de ahí levantado, pues indudablemente se cumplió la profecía y notemos que el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. También el Espíritu Santo en forma de paloma estaba probando el bautismo de Jesús. Como podemos ver claramente, Jesús nos da ejemplo de cómo es el verdadero bautismo. El bautismo que la Biblia prueba es aquel donde la persona es sumergida con todo el cuerpo. Y el bautismo se compara a lo que llamamos una muerte al pecado y un nacimiento espiritual. Es decir, en el agua dejamos sepultada toda nuestra vida pecaminosa y comenzamos una nueva vida con Cristo Jesús. Así que, como yo le vengo diciendo en las lecciones anteriores, el único ejemplo que tenemos que seguir es nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús aquí demuestra que el verdadero bautismo es sumergir todo el cuerpo. Nótese algo también interesante. Cuando Jesús se bautizó tenía conocimiento de lo que estaba haciendo. Por lo tanto, el bautismo a niños pequeños no tiene base bíblica porque un bebé no puede decidir sobre el bien o el mal. Un bebé recién nacido o con pocos añitos no tiene pecados porque no está consciente de lo que está haciendo. Por lo tanto, hay que esperar una edad donde la persona entienda que ese paso que está dando es un nuevo comienzo y que se arrepiente de sus pecados anteriores. Pero un niño de 2 años, ¿cómo usted le dice, niño, arrepiéntete de lo que está haciendo? Cuando el niño vive en un mundo infantil. Por lo tanto, cuando usted decida bautizarse, usted tiene que tener conocimiento de lo que está haciendo para que tenga la aprobación de Dios, así como sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién estableció el bautismo? Ya vimos que Jesús se bautizó,
Pero aquí hay un mensaje que yo quiero compartir con ustedes. Vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 28. Libro de Mateo capítulo 28. Y el versículo 18 y 20. Mateo 28, versículo del 18 hasta el 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, todo derecho y potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, Jesús le dice a los discípulos, vayan a predicar el evangelio y a todo el que usted bautice, bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, ¿quién estaba en el bautismo de Jesús? Como leímos en el versículo anterior. Estaba el Padre, quien dijo, este es mi Hijo, del cual tengo contentamiento. Y estaba el Espíritu Santo en forma de paloma, aprobando el bautismo de Jesús. Por lo tanto, aquí Jesús le transmite a sus discípulos que el verdadero bautismo que Dios aprueba es el bautismo por inmersión. Por eso le dice a ellos, vayan y enseñen de todas las cosas, es decir, denle estudio bíblico y cuando se vayan a bautizar, bautícelo en agua, sumergido. ¿Qué simboliza el bautismo bíblico? El que se practica mediante la inmersión en el agua. ¿Cómo podemos saber qué simboliza? Vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5. Libro de Romanos en el capítulo 6. Y el versículo 4 y 5. El 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Es decir, el bautismo es una muerte en una tumba líquida, o sea, en el agua. Entonces Pablo dice aquí que cuando no bautizamos, somos muerte por Cristo en ese bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Le explico, Pablo dice, cuando tú te bautizas, tú mueres a tu antigua vida, así como murió Jesucristo. Y nace a una nueva vida a través del bautismo. Entonces, el bautismo lo consideramos una tumba donde usted sepulta su vida anterior, ahí muere esa vida anterior, y usted nace a una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo llama Pablo el bautismo? Pablo lo compara a la muerte, pero a la muerte no física, no, a la muerte de tus pecados y a nacer a una vida espiritual en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué importancia tiene el bautismo? Porque hay personas que dicen, pastor, yo no necesito bautizarme. Es más, yo no he cometido pecado, yo no robo, no mato, no hago cosas malas. ¿Para qué yo me tengo que bautizar? Bueno, yo te voy a hacer una pregunta a ti. El bautismo es para los pecadores. Entonces, ¿por qué Jesucristo se bautizó si nunca pecó? ¿Quieres la respuesta? Jesucristo se bautizó para darnos ejemplo. Y si Jesucristo, siendo santo, se bautizó, tú y yo, que somos pecadores, tenemos que bautizarnos. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué importancia tiene el bautismo para el creyente? Libro de Marcos. Marcos, en el capítulo 16. Veamos lo que dice Marcos 16, versículos 15 y 16. Cuando Jesús comisiona a los apóstoles que los manda a predicar el evangelio, le dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué Jesucristo le dice a sus discípulos ir y predicar el evangelio y bautizar a todo el mundo? El verso 17 tiene la respuesta, dice aquí, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces nada más no es creer, hay que dar el paso del bautismo. Es decir, usted tiene que creer que Jesucristo es real y bautizarse como se bautizó Jesús, por inmersión, donde hay mucha agua. Puede ser en una piscina, en una tina, en el río, en el mar, en una playa, donde quiera, pero su cuerpo tiene que estar sumergido. Por ejemplo, en el África, que no tienen las bendiciones que tenemos nosotros de la abundancia de agua, allá agarran y cogen lo que se dice un tanque o un tinaco, y la persona se entra y se baja,
y ahí queda bautizada, porque lo importante es que tu cuerpo quede sumergido. Por lo tanto, aquí Jesucristo le dice a los discípulos, vayan a predicar y bauticen. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que, querido amigo y hermano que me está viendo a través de YouTube o de cualquier otra plataforma digital, si tú crees en Dios y no te bautiza, entonces no ha completado el proceso. Ahora, si tú me dices, el bautismo que inicié en mi casa cuando yo estaba chiquitico en la iglesia, ese bautismo no tiene base bíblica. En ninguna parte de la Biblia dice que los niños eran bautizados. Lo que sí la Biblia dice es que los niños eran presentados al 8º día de haber nacido. Pero una cosa es presentar a los niños a Jehová y otra es bautizarlos. Así que los judíos lo presentaban a los 8 días de nacido, pero después lo bautizaban cuando sus hijos tenían conciencia de lo que estaban haciendo, como les explicaba anteriormente. Así que yo, cuando pequeño, posiblemente mi madre me llevó a la iglesia católica para ser bautizado. Pero una vez que yo tuve edad suficiente para decidir en qué iglesia iba a estar, pues indudablemente me pasé para la iglesia adventista. Entonces, una decisión que tú tienes que tomar, no por asuntos de religión, porque la religión no salva, sino para obedecer a Jesús. Jesús es tu ejemplo. Y si Jesús se bautizó sumergiendo el cuerpo entero, tú también debes hacer lo mismo. Ahora, ¿qué 2 bendiciones se reciben cuando nos bautizamos? Hay 2 bendiciones que la Biblia promete a los que se bautizan. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 38, dice lo siguiente. Hechos 2, 38. Cuando Pedro predicó el sermón, que se bautizaron más de 5,000 personas, algunos de ellos le dijeron, varones Galileo, ¿qué haremos para obtener la vida eterna? Y Pedro le dijo bien claro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiré el don del Espíritu Santo. Eso significa que cuando tú te bautizas recibes 2 regalos. Primero recibe el perdón de tus pecados y después recibe el poder del Espíritu Santo para tú comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Así que no te pierdas experiencia. Tú sabes lo lindo es que Dios te perdone todo lo que tú has hecho en esta vida, cosas que solamente tú y Dios saben. Y tú sabes lo lindo es que el Espíritu Santo de ahí en adelante comienza a dirigir tu vida. Prueba con Jesús, porque Jesús es la solución a todos tus problemas. Vamos a ver otro pasaje bíblico. Dice aquí, ¿a qué institución se unen los que se bautizan? Ahí mismo en el libro de Hechos, pero ahora en el versículo 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se agregaron a la iglesia como 3,000 personas. Y perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, cuando tú te bautizas, tú te tienes que agregar a una iglesia. ¿A cuál iglesia? La que tú quieras, la que a ti te guste. Pero si tú me dices a mi pastor, ¿y cuál es la verdadera iglesia? Bueno, la verdadera iglesia es la Biblia. La verdadera religión es la Biblia. Pero tenemos que congregarnos con los hermanos en algún local. Entonces mi consejo es, si yo te digo a ti, uno de la iglesia adventista, tú me vas a decir, no, eso es porque tú eres pastor adventista que tú me estás diciendo eso. Entonces yo te voy a decir otra cosa. Cuando tú te vayas a bautizar, únete a una iglesia que tú entiendas que esté predicando la palabra de Dios como Dios manda en la Biblia. Así que pruébala todas. Y en aquella que tú creas que guarda los 10 mandamientos y se predica lo que dice la Biblia, quédate ahí. Porque Jesucristo te va a venir a buscar por tu relación personal con Él, sin importar en qué iglesia tú estés. Toma esa decisión. ¿Qué cambio produce el bautismo? Esta es la última pregunta. Romanos capítulo 6, verso 4. Romanos 6, 4. ¿Qué cambio produce el bautismo? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros resucitemos en gloria. Ya yo había citado este pasaje. Cuando nos bautizamos, el cambio está en que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Así que yo te animo a que te bautices como menciona la Biblia, no como te han enseñado los hombres. Y Jesucristo es tu ejemplo a seguir. Oremos. Señor, gracias por la lección del bautismo. Permítenos aprender y poner en práctica lo que en esta noche hemos visto. El bautismo bíblico es sumergiendo todo el cuerpo porque el agua representa la tumba donde depositamos nuestros pecados anteriores y nacemos a una nueva vida. Te pido para todas las personas que han de ver este estudio online, que el Espíritu Santo le hable a ellos y que ellos mismos con su Biblia en la mano puedan ver
el ejemplo de Jesús y de los apóstoles que se bautizaron de acuerdo al establecido por tu palabra. Ábrele su corazón y bendíceles a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en otra próxima lección. Su amigo y pastor, Leonel Cabrera.